Desde 1996, todos los 20 de mayo, decenas de miles de uruguayos marchan en busca de verdad y justicia para los 205 detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Esa fecha, el 20 de mayo, refiere a lo sucedido 50 años atrás, cuando se produjeron los asesinatos en Buenos Aires de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, así como también la desaparición del doctor Manuel Liberov. Durante los próximos minutos, 5 décadas después, repasaremos al detalle uno de los sucesos más significativos de la historia reciente del Río de la Plata. ¿Y quiénes eran exactamente las víctimas de aquel 20 de mayo? De eso hablaremos brevemente en esta primera parte. Selmar Michelini, nacido el 20 de mayo de 1924, fue un destacado militante estudiantil, periodista y dirigente político, originalmente del Partido Colorado, por el que fue electo varias veces diputado y fue designado ministro de Industria, cargo que abandonó rápidamente por discrepancias con el gobierno de la época. En 1970 abandonó esa colectividad para ser parte de la fundación del Frente Amplio y en 1971 fue electo senador. Con nuestro sentimiento fraterno aflorando en cada frase que sí que es posible construir un nuevo Uruguay. Estaba casado con Elisa de Lepiane y tuvo 10 hijos: Elisa, Margarita, Luis Pedro, Isabel, Selmar, Cecilia, Felipe, Graciela, Marcos y Rafael. Yo cuando era chico usaba lentes muy gruesos y mis hermanos me judiaban de que me decían lenteja y a mí me generaba un enojo terrible. Y entonces una vez tomé valor porque llegar a mi padre no era fácil y entonces le empecé a dar todas las quejas de cómo era posible que mis hermanos me trataran así, me judiaran de la manera. El padre se puso furioso con mis hermanos, por lo menos delante mío. Esto no va a quedar así, yo voy a hablar con ellos, no te preocupes, anda tranquilo, lenteja. Y a mí se me desarmó el mundo. Luego del golpe de Estado de 1973, se exilió en Argentina, desde donde denunció las torturas y crímenes que ocurrían en Uruguay bajo la dictadura cívico-militar recientemente instalada. La mayoría de su familia permanecía en Uruguay. Yo vi que mi padre me quería llevar a Buenos Aires y me hice de valor a decirle a enfrentarlo. Que no, yo no me voy a ir a Buenos Aires, yo estoy en Uruguay, yo me voy a quedar en Uruguay, ya estaba militando clandestinamente, bueno. Entonces, cuando llego a Buenos Aires, me voy al diario Opinión, él sale, se sienta al lado mío, ¿cómo están tus hermanos? ¿Cómo está tu madre? Y dice, bueno, armá las cosas y te venís para Buenos Aires. Y entonces ya tenía 30 argumentos para enfrentarlo y cuando voy a hablar me dice, yo tengo un gran Edipo, además, con mi madre, mucho más que con mi padre, me dice, tu madre no tolera un preso más en la familia. Ya mi hermana estaba presa. Y me desarticuló porque no duré ni 30 segundos con Tyson. Héctor Gutiérrez Ruiz, nacido el 21 de febrero de 1934, fue estudiante de abogacía y derecho y comenzó su actividad política en 1958 en el Partido Nacional. En 1970 participó de la fundación del Movimiento por la Patria, bajo el liderazgo de Wilson Ferreira Aldunate, y en las elecciones del 71 fue electo diputado. En 1972 fue elegido por sus pares como presidente de la Cámara de Representantes, cargo para el que fue nuevamente designado en 1973. Que no le hace bien a la mentalidad del país en lo interno y sobre todo no le hace bien a la mentalidad, a la imagen del país en el exterior. Porque póngase el amigo televidente a explicarle a un estadounidense, a un inglés, a un alemán, que la guerra en Uruguay es esta guerra sui generis que llevamos aquí. Estaba casado con Matilde Rodríguez Larreta y con ella tuvo 5 hijos: Marcos, Facundo, Magdalena, Mateo y Juan Pablo. El viejo era un viejo muy canchero con nosotros, con los hijos, y era muy canchero, muy compañero,
Ojo, mi vida con papá transcurre hasta los 12 años y nada más, es la infancia. Pero era un tipo que estaba poco en casa, que tenía una vida política activa de mucho tiempo, pero el poco tiempo que estaba en casa, no sé si era que mamá le decía, llévate 2 porque éramos 5, porque estoy muerta, pero él salía a una reunión, que las reuniones eran en los boliches. Yo me acuerdo de ir a la Castellana con 8 años. La Castellana era un boliche que quedaba en la Avenida Brasil y Pimienta ahí. Y papá se juntaba con gente y yo iba solo o con un amigo o con mi hermano y estábamos en la mesa de lado y tomábamos una coca y comíamos maní y aceituna y estábamos de fiesta. Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, debió radicarse en Argentina, desde donde desarrolló una intensa actividad de denuncia internacional contra la dictadura de nuestro país. Pero también se hizo el tiempo necesario como para compartir con la familia que se exilió junto a él. Me llevó a la Bombonera, me hizo hincha de Boca, yo qué sé, cosas que son muy vivenciales. Hasta ahora soy hincha de Boca y eso lo viví porque a los 9 años fui a la Bombonera y tuve 90 minutos temblando dentro de un estadio, que es una sensación única. Entonces, hay una cantidad de aspectos que te quedan, que hacen que yo haya construido esa imagen de un padre canchero, compañero, pseudo amigo. Rosario Barredo y William Whitelaw se conocieron en el exilio. Ambos debieron irse del Uruguay antes del golpe de Estado y los dos viajaron por separado a Chile. Tras la caída de Salvador Allende, en septiembre de 1973, tuvieron que partir a Argentina, en donde comenzaron una relación afectiva y decidieron abandonar el movimiento Tupamaro, del que formaban parte desde comienzos de los 70. Tenían en conjunto 2 hijos, María Victoria y Máximo. Rosario tuvo una hija anteriormente junto a Gabriel Schroeder, también militante Tupamaro, que fue asesinado en abril de 1972. Esa niña, que no llegó a conocer a su padre, se llamaba Gabriela Schroeder Barredo. Mi vida hasta ese momento era la vida de una niña de barrio, feliz, súper sociable, que lo pasaba muy bien. Entonces, creo que lo que más rescato es cómo ellos pudieron, a pesar de todo lo que estaba pasando, ¿no? Todo el horror que se estaba viviendo, todo, pudieron preservar ese hogar, ¿no? Ese día a día donde nosotros solo sentíamos cariño, juegos. Creo que eso es lo más importante del recuerdo de ellos. De mamá, en ese recuerdo de las emociones, es mucho más fuerte, es el sentir que éramos una, ¿no? Como una complicidad, una complementariedad muy, muy, muy fuerte. Y el recuerdo también de una mamá que te enseñaba a pensar siempre. O sea, ella me decía que no tenía que aceptar un sí porque sí, un no porque no, que si yo no estaba de acuerdo con algo tenía que siempre poder plantear lo que yo pensaba, desde chiquita, ¿no? O sea, estaba medio entrenando capaz. Manuel Liberov nació en Argentina el 31 de marzo de 1921, pero en 1943 se mudó a Uruguay, en donde se recibió de médico y fue militante del Partido Comunista. En 1973, poco después del golpe de Estado, fue secuestrado y estuvo incomunicado en el batallón de infantería número 2 y 3. En noviembre, sufrió un atentado con un explosivo en su domicilio y seguidamente fue expulsado del país por la dictadura, así que debió radicarse en Buenos Aires. El 25 de noviembre de 1975, la embajada uruguaya en Buenos Aires canceló la validez de su pasaporte, con el objetivo de impedir su salida de Argentina. Estaba casado con Silvia Nemirovsky y tenía 3 hijos, 2 niñas, Jenny y Liliana, y un único varón que era el mayor, que se llamaba Benjamín. Yo lo acompañaba a ver enfermos a papá, en el auto, cuando tuvo auto. Y conversábamos de las cosas normales que pueden conversar los padres y los hijos, cómo me iba en el babifútbol, después cómo jugaba en Malvin. Y ya después, cuando más grande, que ya estaba en la Facultad de Arquitectura, muchas veces nos juntábamos a la vuelta a casa. Y en los inviernos, sobre todo, era cuando estaba la leñera, la chimenea prendida, y llegábamos, poníamos una parrilla y 2 costillas arriba y las comíamos juntos a las 12 de la noche, 12:30, la 1. Y siempre estaba muy atento o sea,
no era que estaba encima, como se suele decir, de uno, pero uno sentía que, o por lo menos yo sentía, que estaba en las cosas que me pasaban. En mayo de 1976, Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo, Whitelaw y Liberov estaban exiliados en Buenos Aires, siendo actores importantes de la resistencia contra la dictadura uruguaya. El riesgo que corrían producto de su militancia era evidente desde hacía ya varios años, pero esta situación se agudizó en marzo de 1976 cuando cae el gobierno democrático en Argentina y se instala la dictadura de Rafael Videla. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, Rafael Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y Manuel Liberov fueron asesinados por fuerzas represoras uruguayas y argentinas que actuaron en connivencia en el marco del Plan Cóndor, que tenía como objetivo desmantelar a todos los movimientos de resistencia a la dictadura y a sus principales líderes. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perchivale, especifica con claridad el objetivo perseguido por las dictaduras de ambos países en el marco del Plan Cóndor. El BOI fue absolutamente político, la intención era de interrumpir el proceso hacia la democratización, porque recordemos que en ese periodo, en noviembre del año 76, estaban previstos constitucionalmente las elecciones nacionales y había distintas tratativas para una eventual salida que obviamente no iba a ser en términos democráticos completo, pero sí una salida al fin. Entre ellos, uno de los que estaba al frente de esto era el contador Villegas, el ministro de Economía, que tenía tratativas con los militares y también con políticos, es más, se había reunido con Michelini. Estaba en ciernes una eventual salida democrática. Este proceso fue absolutamente interrumpido con estos asesinatos. Obviamente ganaron los sectores más duros de la dictadura, que imposibilitaron toda salida. Sin embargo, Perchivale tampoco descarta la existencia de otro tipo de objetivo. Sin perjuicio de ello, nosotros también ponemos un énfasis en la fase económica, porque los organismos represivos también tenían un interés particular en el dinero de las organizaciones políticas y también de las víctimas, y por ello fueron. Está claro que hay documentos de inteligencia que se indican a Manuel Liberov como quien manejaba la finanza del Partido Comunista en Uruguay, y posiblemente ella haya sido uno de los motivos para su asesinato. También hay informes de inteligencia que nos hablan de que Whitelaw podría tener dinero del MLN, y es posiblemente que también lo hayan asesinado por ese motivo. Desde marzo de 1976, con la caída de la presidenta Isabel Perón y el comienzo de la dictadura argentina, los uruguayos exiliados allí por razones políticas pasaron a estar en una situación insostenible. Rafael Michelini, que en ese momento tenía 17 años, pudo palpar ese riesgo al tener una conversación con su padre apenas unos días antes de su secuestro y posterior asesinato. Y él me contó, además, caminando por Buenos Aires, me dijo que lo estaban amenazando. Yo tenía 17 años, contener eso era difícil, y entonces me transmitió que algunos decían que se mudara a un barrio más barrio y no en el centro, y él decía: yo estoy más protegido en el centro que en el barrio, si me quieren matar de cualquier edificio me disparan. Todo eso es porque él tenía una angustia adicional, si no, no me cargaba con 17 años esas cosas. Benjamín Liberov, que entonces tenía 27 años y estaba en Checoslovaquia trabajando en la Unión Internacional de Estudiantes, asegura que su padre no había sido amenazado, pero sí estaba siendo espiado. Sin embargo, nunca quiso salir de Argentina, aún estando muy frágil de su salud tras una operación oncológica. No tengo ninguna duda de que sabía que estaba en un riesgo importante. Pero, de alguna manera, la gente que lo conocía en aquella época también después me decía: así era Manuel. La percepción de riesgo era muy diferente en el caso de Juan Pablo Gutiérrez, que era un niño de 10 años en el momento del exilio hacia Argentina. Nosotros hubo que irse a vivir a Buenos Aires porque papá tenía problemas políticos,
que no sabíamos qué eran, bueno, pero eran políticos, que era la actividad de él. Y llevábamos una vida común y corriente, y linda y divertida, y bien, extrañábamos mucho, veníamos mucho a Uruguay, extrañábamos mucho a nuestros amigos, pero teníamos la posibilidad de venir muy seguido. Entonces, eso, te diré que la vida previa al secuestro de papá, nosotros no éramos conscientes de absolutamente nada. De absolutamente nada. Papá se tenía que haber tenido que ir a Buenos Aires, pero lo veía a Wilson, seguía yendo a los boliches, se encontraba con amigos, y nosotros seguíamos yendo a comer copetines con papá, y qué sé yo. Entonces, para nosotros la vida era totalmente normal hasta ese día. El 13 de mayo de 1976, Rosario Barredo y William Whitelaw fueron secuestrados en su hogar, ubicado en la calle Matorras 1310, por un grupo fuertemente armado, que también se llevó a Gabriela, de 4 años, María Victoria, de 16 meses, y a Máximo Fernando, de 2 meses de edad. Desde que mi mamá me vino a despertar y me dijo que venían unos amigos a llevarnos, no me acuerdo exactamente cómo fue que dijo, hasta el horror de sacarnos y tirarnos por la escalera y meternos al auto, o sea, una sensación de mucho miedo, de mucho desconcierto, de gritar todo el rato por mi madre, la sensación de que no le iban a poner el mismo auto donde estábamos nosotros, porque había más de un auto, y yo pedir y reclamar todo el tiempo por mi madre, y lograrlo. 5 días después, en la madrugada del 18 de mayo, fue el turno de Gutiérrez Ruiz, que vivía con su familia en un apartamento ubicado en la calle Posadas. Tiraron la puerta abajo, era un edificio antiguo, con unas puertas de madera esas enormes, de más de 2 metros y anchas, y la tiraron literalmente abajo. Entonces fue brutal el estruendo, el escándalo, entran 9 tipos vestidos de militares, armados hasta los dientes, y un civil vestido de traje ordenando y con una pistola en la mano. Juan Pablo tenía 12 años en ese momento y recuerda con mucha claridad lo sucedido aquella noche, a partir de despertarse por un estruendo y salir corriendo a la sala de estar con su hermano Marcos, 1 año mayor que él. Con Marcos salimos corriendo cuando escuchamos el estruendo a ver qué era lo que pasaba, y cuando llegamos al living, en ese momento lo estaban encapuchando a papá, lo tenían sentado en un sillón del living, maniatado las manos. En ese momento le ponen la capucha, yo alcanzo a ver que le ponen la capucha, y mamá lo está calzando ahí. Eso fue la última imagen del secuestro que tuvimos, porque ahí el Paqui Forese, que le decían el Paquidermo, que fue el que derribó la puerta, después con el tiempo supimos, y Aníbal Gordon, que era el único de civil, nos encañonaron a Marcos y a mí, y nos llevaron encañonados a acostarnos. El Paqui lo llevaba a Marcos con una metralleta en la espalda, y Aníbal Gordon a mí con una pistola en la espalda. Fuimos los 4 caminando así encañonados. El diálogo de Matilde Rodríguez Larreta con los encargados del operativo marcó una pauta clara de cuál sería el destino de Gutiérrez Ruiz, pero también de los otros planes que los represores llevarían a cabo esa misma noche. Mamá siempre cuenta que cuando le estaba poniendo los zapatos, papá decía nombres, como gente para recordarle a mamá para que se comunicara. Que ahí fue cuando mamá se les encocora, porque cuando lo nombra a Michelini, dice, ese también lo vamos a boletear. Esa misma noche, un operativo muy similar al descrito anteriormente irrumpió en el Hotel Liberty, en pleno centro de Buenos Aires, en donde vivía Selmar Michelini. Mi hermana me dice, secuestraron a papá y no vuelve. Para mí fue un cachetazo. No tenía dimensión de no vuelve. En la noche del 19 de mayo de 1976, un día después, fue secuestrado también violentamente el doctor Manuel Liberov, que vivía junto a su esposa y sus 2 hijas más chicas en la calle San Martín. Yo estaba trabajando en la Unión Internacional de Estudiantes como representante de la FEU, y alguien que trabajaba en el Telex, que hoy son casi piezas de museo, golpeó en el despacho y me dijo, está llegando algo para vos, vení a ver.
y me salió de una persona que estaba en Buenos Aires, Roberto Pereira, me estaba informando de que la noche anterior habían entrado a la casa de San Martín 24 días, donde estaba mi padre con mi madre y mis 2 hermanas, y se lo habían llevado. Benjamín estaba en Praga en el momento del secuestro, así que su madre y sus hermanas, apenas adolescentes en aquel momento, tuvieron que enfrentar la situación en soledad, sin documentos, y luego de que los integrantes del operativo robaran todas sus pertenencias en el departamento. A él se lo llevaron encapuchado, con un poncho que le había regalado mi abuelo Santiago, que lo tengo, ese poncho. Y después comenzar una carrera media frenética de tratar de ver cómo contactar a mi madre, que no podía, y a mis hermanas que habían pedido refugio en Naciones Unidas. Y allí fue la Comisión Internacional de Juristas, que estaba Alejandro Artucio, el primero que contactó a la Cruz Roja a los efectos de tratar de hacer alguna gestión para ubicarlo. Liberov, Barredo y Whitelaw fueron conducidos al Centro de Operaciones Tácticas, OT-18, en Bacacay 3524, en el barrio de La Floresta de la ciudad de Buenos Aires. No hay evidencia precisa de que Michelini y Gutiérrez Ruiz también hayan sido recluidos en Bacacay, ubicado en la misma manzana de Automotores Orletti, otro centro de detención y tortura en el que estuvieron varios uruguayos, muchos de ellos aún desaparecidos. El 21 de mayo, alrededor de las 23 horas, fueron hallados los cuerpos sin vida de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Estaban en un vehículo marca Torino de color rojo, ubicado en la intersección de las avenidas Perito Moreno y de Lepiane. Lo que se trató fue de identificar a Héctor Gutiérrez Ruiz y a Michelini con el MLN, algo que está absolutamente descartado. Existe un panfleto que es claramente identificatorio de querer vincular este hecho no solo a los legisladores con el MLN, sino también generar una disputa con el movimiento guerrillero ERP de Argentina. Ese panfleto, que es producto de la inteligencia militar, intenta generar dudas sobre los asesinatos. La noticia del hallazgo de los cuerpos no tardó en llegar a Montevideo. El 21 me llama un periodista, se reúne conmigo en Rivera y Luis Alberto Herrera, porque estaba a 2 cuadras de casa, y me dice, acaba de llegar un cable, dice que hay 4 asesinados en el auto, que era una especie de recordación de los 4 soldados muertos 4 años después, y uno es tu padre, porque mi padre tenía una nariz aguileña muy reconocible, no era cualquiera, y era el que estaba adelante, los otros estaban en la valija. Y ahí yo tenía 17 años, entonces tomé la noticia, no sabía mucho qué hacer, volví a casa y se la decía a mi madre, entonces me fui a lo de mi hermano, iba a tomar un ómnibus. Un momento mi yo interior dijo, pero acaban de matar a tu padre, no pagas un taxi, unas cosas raras. Me tomé un taxi, llegué a lo de mi hermano, le conté, mi hermano agarró el auto, vinimos, cuando llegamos a casa y entramos los dos, y la puerta la abre mi madre, me dice, díganme que no es cierto, díganme que no es cierto. Yo estaba en la casa de unos tíos con Magdalena, con mi hermana, porque tenían 2 hijos de las mismas edades que nosotros. Y nos dijeron, bueno, apareció el todo malherido, no sé qué, y ahí vos ya veías que la cosa estaba horrible, pero hasta que mamá no me dijo, lo mataron, no me cayó la ficha. Ahí sí, tristeza, lágrimas, todo. Pero te quiero decir, yo resalto no, pero distingo esos 2 momentos que yo en el momento del secuestro no... lo que teníamos era alerta, no estábamos angustiados, pero estábamos alertados. Era una situación, claro, muy, muy traumática, pero
no sabíamos lo que iba a pasar. Pero Juan Pablo Gutiérrez aún recuerda un momento peor que los vividos entre el 18 y el 21 de mayo de 1976, el día que su padre fue enterrado. Y es un entierro, y vos ves que entra el ejército a caballo dando palo a los que sostienen el cajón y a la gente. Entonces esa imagen fue una imagen, yo es la peor imagen que tengo. Como imagen, decir qué es lo peor que te pasó, que vos viste en la vida, es eso. El entierro, además un día de lluvia, un día feo. La imagen es monstruosa. Y me acuerdo llorando abrazado a mamá. Y viendo aquello que era un caos, les daban palos los tipos que llevaban el cajón al hombro. Y caballos por arriba de las tumbas y todas esas cosas, que es una cosa caótica de ver, ¿no? Es como de película. Los recuerdos de Rafael Michelini sobre el entierro de su padre no son muy diferentes. Organizamos el entierro para las 8 porque llegaba el ferry, demoraba. Los militares hicieron entrar el ferry como loco, sacaron el cuerpo como loco y 7:30, 8 menos cuarto ya estaba ahí. Y cuando estábamos, que iba a decir unas palabras, creo que batalla, alguien se pone a decir y viene con la fusta Balestrino a decir, bueno, ya está, se disuelve este entierro. Cuando nosotros nos vamos empezó a entrar la gente porque era 8:30 que habíamos convocado. Y ahí reprimen con caballos en el cementerio. Benjamín Liberov nunca pudo enterrar a su padre, ya que Manuel es uno de los tantos uruguayos detenidos por la dictadura que continúan desaparecidos. En cada momento que hay que tomar decisiones con relación a Manuel, yo trato de pensar qué hubiera hecho Manuel. Lo que no quiere decir que no tengo nada como afirmarlo, pero su trayectoria, su vida, lo que él me transmitió, es en lo que me apoyo. Entonces, todo este periodo para mí ha sido de intentar ser fiel a eso. Entonces, hoy Manuel vive en la Plaza Dr. Manuel Liberov, porque en definitiva los vecinos la hicieron primero que los protocolos pudieran designar la Plaza Manuel Liberov como tal. Con los años, Benjamín ha aprendido a sentir la presencia de su padre a través de la lucha por resguardar los derechos humanos. Y después en hacer cosas que ayuden a que para la sociedad uruguaya los derechos humanos sean un valor y que la sociedad uruguaya diga nunca más terrorismo de Estado. En esas acciones yo me siento identificado y mucho de lo que para otros familiares es encontrar los restos o el hecho de saber cómo fueron los procesos, yo la canalicé de otra manera, la canalizo de otra manera. Y cuando hoy parte de los fondos de la restitución del Estado hizo a nuestra familia, fueron parte para pagar la universidad de sus nietos. Entonces Manuel es como el Cid campeador, sigue ganando batalla después de muerto. Tras los asesinatos de su madre y de su padrastro, Gabriela Schroeder, así como también sus hermanos más pequeños, solo fue liberada varios días después, gracias a la lucha de sus familiares, especialmente el de su abuelo paterno, Juan Pablo, así como a la presión que impuso el periódico Buenos Aires Herald. Toda esa parte obviamente que sí la sé más bien por cuentos, porque yo la estaba viendo dentro de Bacacay y de lugares donde me quisieron llevar y apropiar, pero sí, mi abuelo, Juan Pablo Schroeder, fue una persona clave obviamente en toda esta búsqueda. También los abuelos de mis hermanos, los abuelos paternos que estaban ya exiliados, pero desde Europa hicieron todo lo que pudieron y hicieron toda la presión posible también para recuperarnos. Hubo mucha gente que por suerte estuvo buscándonos y que hizo mucho ruido, ¿no? Gabriela está convencida de que ella y sus hermanos tuvieron mucha suerte en relación a otros niños que pasaron por la misma situación y que nunca fueron recuperados, pese a ser tan queridos por sus respectivos familiares como lo fueron ellos. Mi tío Gustavo
trabajaba en un centro de prensa, tenía algunas conexiones también y todo, y así fue un poco como llegó mi abuelo al Buenos Aires Herald, concretamente a hablar con Robert Cox, que inmediatamente se puso nuestra búsqueda al hombro, poniéndose en riesgo él mismo, ¿no? y a todo el equipo. Y ahí es bien particular porque Robert Cox y el Buenos Aires Herald no era un diario como amigo, ¿no? O sea, pertenecían a una élite, o sea, estaban como por fuera, y sin embargo, personas que de repente no eran como necesariamente pro una lucha por recuperar la democracia, etcétera, pero sí como personas de repente que están de otros lados pueden sentir que los derechos humanos están por sobre cualquier bandera política, cualquier país y cualquier raza, ¿no? Eso me parece que es parte de lo increíble, lo valioso de eso. Y ahí fue como Robert Cox no solo publicó las fotos, sino que fue ante una gran autoridad en ese minuto de la dictadura, bueno, sí, ya dictadura argentina, y le insistió que hasta que no apareciéramos, el diario no iba a dejar de publicar nuestras fotos. Tras el restablecimiento democrático a mediados de los 80, primero en Argentina y luego en Uruguay, comenzó la lucha para esclarecer estos hechos y castigar a los responsables en la justicia, en el marco de un proceso que fue largo y complejo y que estuvo cargado de intensas dificultades de diverso orden, como por ejemplo la aprobación de la ley de caducidad y también la derrota del voto verde en 1986 y en 1989 respectivamente. Particularmente en Uruguay hubo que esperar 3 décadas para encontrar un mojón realmente significativo en ese espinoso camino. El 17 de noviembre de 2006, el dictador Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco, fueron procesados con prisión, acusados de ser autores intelectuales de los homicidios cometidos en Buenos Aires en 1976. Pero la causa de 2006 fue contra Bordaberry y Juan Carlos Blanco por estos casos, porque no hay que olvidarse que mi padre escribió una carta antes que lo secuestraran, que se la dio al periodista Roberto García, que le dijo: si me pasa algo, publiquen esta carta en La Opinión. Y él detallaba cómo Juan Carlos Blanco se había encontrado con el canciller argentino en el medio del Río de la Plata, en un buque, o en 2 buques, para ir acorralando a Selmar, a Gutiérrez Ruiz y a Wilson. A Wilson lo fueron a buscar al otro día y yo creo que zafó por un pelo. Recordemos que en ese momento estaba vigente la ley de caducidad. Yo creo que fue una brecha que encontró la justicia para avanzar en un proceso de verdad y justicia, porque al ser civiles no quedaban comprendidos de la ley de caducidad. Por eso me parece que fue sumamente importante, ni que hablar, porque nada más y nada menos se juzgaba a un expresidente de la República y a un ex canciller, y nada más y nada menos por la muerte de 2 encumbrados legisladores. Con Bordaberry y con Juan Carlos Blanco se hizo justicia en los que pueden haber sido los autores intelectuales. Ahora falta los autores materiales. Como hay una cantidad de pruebas de todas las cosas que hicieron Gavazo, ahora fallecido, y la patota de él, en Buenos Aires el fiscal, creo que lo hizo bien, el fiscal dijo: vamos a hacer una mega causa, porque hay indicios de este tema, indicios del primer vuelo, indicios del segundo vuelo, vamos a hacer una mega causa de todos los hechos que se hicieron en el año 76 y 77 en Buenos Aires. Y con eso tenía de alguna forma muchas más pruebas
que se iba causa por causa. Cuando sale la sentencia del juicio a Bordaberry y lo meten preso a Bordaberry, yo en ese momento me dedicaba, hacía remates de caballos, producía, domaba y vendía caballos. Y estaba en el medio de un remate y yo en los remates trabajaba mucho. Y un amigo que estaba en la tribuna me llama y yo pensé que era una consulta por el caballo, porque yo estaba con la cabeza ahí y me dice, acaba de meter preso a Bordaberry. Digo, vos sabés que yo tengo que poner un tapón a esto hasta que termine el remate y después hablamos porque yo tengo que terminar esto. Y al otro día me llamó un periodista y me dice, ¿estás contento que Bordaberry está preso? Yo la verdad que no estoy contento de nada, estoy contento que se sabe la verdad y que Bordaberry tiene una responsabilidad. Que esté preso, que esté en la casa, a mí me da exactamente lo mismo. Yo personalmente no me cambia nada, yo no tengo ningún encono personal. Si la justicia dice que tiene que estar preso, estará preso, yo qué sé, no me importa, me da lo mismo. A mí lo que me importa es que los hechos son estos, como lo decíamos nosotros, como nosotros lo denunciamos, y esto fue lo que pasó, y la justicia corrobora lo que nosotros dijimos. El caso tuvo un nuevo mojón judicial en 2020, cuando Gabriela Schroeder realizó una denuncia ante el fiscal Perchivale para que investigue su secuestro y el de sus hermanos. Justamente con ese propósito, ¿no? De visibilizar lo que nos pasó a los niños. Insisto que para nada y absolutamente lejos de la victimización, porque yo fui víctima, no soy víctima, ¿no? Yo ya he construido mi vida y por suerte muy bien, no soy una víctima, ¿verdad? Pero sí lo fui. Y es importante para mí establecer eso justamente por esta construcción de la verdad, una construcción que lo que busca es sanar, pero una construcción también de la memoria que lo que busca es que no repitamos hechos del pasado. Y me parece que lo que nos pasó a los niños es algo muy fuerte y reconocerlo alerta de alguna forma, o debería alertar a la sociedad para impedir que esas cosas no pasaran. Los niños que fueron secuestrados también y desaparecidos en aquel momento han sido todavía medios invisibles como fenómeno. Y yo creo que se merecen un reconocimiento muy particular, porque ellos tuvieron su propia peripecia. Y cuando emprende esta denuncia, a mí me llaman, lo mismo que a Michelini y a los familiares de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y fue acá en Uruguay la primera vez que yo llevé adelante o me incorporé a una denuncia jurídica. Es distinto en la Argentina. Es verdad, nunca nos visualizamos a las víctimas que fueron torturadas o que fueron desaparecidas o asesinadas, pero no visualizamos a las otras víctimas. Y Gabriela fue secuestrada como 10, 15 días, ella se presenta como secuestrada, la agarra al fiscal, arma esta mega causa. ¿Por qué sucedió esto en el 21? Porque en el 20 en Argentina había pasado un hecho muy importante, que fue la constatación de la existencia del Centro Clandestino de Detención y Torturas Bacacay. Este centro de detención que se tenía conocimiento, pero por distintos testimonios, pero no certeza, se desclasificó un documento de inteligencia de Estados Unidos donde se confirmaba la existencia de este centro y además el lugar. Y precisamente queda a la vuelta de lo que fue Orletti. Entonces, eso motivó claramente a Gabriela y también a las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz, y por supuesto a Liberós, porque Liberós pasó por Bacacay, a que se investigue la situación de Bacacay y efectivamente si pasaron o no ellos por ese centro clandestino. Esta causa que ha sufrido una innumerable versiones de chicanas por parte de los represores y quienes están comprendidos dentro de la causa del Plan Cóndor, se supone que está llegando a la etapa en la cual va a empezar el juicio oral y público, de lo cual toda la documentación fue presentada por el fiscal Perchivale.
realizamos 17 operativos previos o concomitantes a las muertes y 14 operativos posteriores, y eso siempre nos llevaba a dos organismos claves: el Servicio de Información de Defensa y en especial el Departamento 3, que en ese momento estaba regenteado por Rodríguez Burati, pero el responsable máximo siempre en los hechos y en los papeles fue Gavazo. Y a su vez, el otro organismo sumamente importante fue la Dirección de Información e Inteligencia, que en ese momento estaba a cargo el inspector Castiglioni, pero que su agente operativo en Argentina era el comisario Campos Hermida. Esos, con otros integrantes, fundamentalmente del Departamento 3, entre ellos Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, fueron los que organizaron todo para después dar muerte en Argentina a las víctimas. También en forma colateral, pero no en el hecho principal del 20 de mayo, cooperó claramente OCOA, pero básicamente para otros grupos y fundamentalmente para el PDP, que fueron operativos que se dieron en forma casi concomitante con lo de Miquelini y Gutiérrez Ruiz. Ya lograr eso me parece fantástico. O sea, me parece un gran logro, un gran avance. Con eso ya me siento de alguna forma satisfecha. ¿Que habría querido más? Sí, por supuesto. Pero en esto de soltar también ya mis expectativas ya las nivelé. O sea, que siga sucediendo lo que tenga que suceder. Yo por mi parte, en lo personal, entregué todo lo que podía y más. Nosotros desde un primer momento les explicamos a la familia que iba a ser muy difícil determinar con precisión quiénes habían sido los que los ejecutaron, o sea, quiénes dispararon las armas con que se los ejecutó. Pero sí nos comprometíamos a confirmar quiénes habían sido los organismos del Estado que participaron y entre ellos también los partícipes en esos organismos. Y como entra en el Código Penal nuevo, es una causa que en este semestre deberían empezar las sesiones públicas. Fueron imputadas 5 personas, pero en el transcurso del proceso fallecieron 3. También es importante recalcar que los autores principales de los hechos del 20 de mayo están todos muertos, por lo que el juicio se va a seguir llevando a cabo, pero por conductas tangenciales a los hechos y por personas que desde nuestra perspectiva no participaron en los hechos principales del 20 de mayo. Cuando comenzó la investigación en 2021, murió José Gavazo, que es uno de los principales responsables. Al momento de la formalización, fueron imputados Ernesto Ramas, integrante del organismo coordinador de operaciones antisubversivas, que no estaba vinculado al 20 de mayo, pero sí a otros delitos, al igual que Jorge Silveira, también de la OCOA. Además, también fueron imputados José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y Ricardo Medina, que al igual que Gavazo, eran del Departamento 3 del Servicio de Información de Defensa. Todos ellos operaban en Buenos Aires y puntualmente Medina ingresó a la CID en julio de 1976, por lo que no fue imputado de los hechos del 20 de mayo. Estas personas están imputadas por 2 homicidios, por varias privaciones ilegítimas de la libertad, por torturas, por rapiñas en la sustracción de los bienes de las víctimas y también por la situación de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni. Más allá de la lucha en los tribunales, que aún perdura, los hechos del 20 de mayo marcaron fuertemente a la ciudadanía, lo que se expresa no solamente en las marchas del silencio, sino también en el legado dejado por cada una de las víctimas.
Cada uno de los involucrados en esta historia, familiares directos de las víctimas de aquel 20 de mayo, cada uno con su contexto, realidad, edad y circunstancias, fueron encontrando diversas maneras de asimilar, afrontar y superar lo que sucedió hace 50 años. Benjamín Liberov, que actualmente tiene 77 años, suele recordar un momento de su vida que considera un importante mojón a lo largo de este proceso. Yo diría que cuando yo cumplí 55 años, fue el momento que me fue más complejo de entender cómo habían sido las cosas, porque para mí era mi viejo. Y cuando yo tuve 55 años, tener la misma edad de él y ver todo lo que le había ocurrido, su detención, su expulsión del Uruguay, su secuestro, fue un momento muy duro, que incluso coincide con que en este mes de mayo cumpliría 55 años su primer nieta, Tania, que él fue de las tres, nietas, fue la que conoció. El viaje de Gabriela Schroeder tiene un elemento sustantivo, el convencimiento de que ya hace mucho tiempo que dejó de ser una víctima. Quizás dejé de ser víctima cuando me acogió en mi familia y me llenó de amor y me enseñó a vivir en el amor. O por lo menos ahí empecé a dejar de ser víctima, ¿no? Pero no sabría decirte si hay un momento en particular. Lo que sí creo que es todo un proceso que cada uno lo vive de manera diferente y con tiempos diferentes, ¿no? Pero creo que el reconocerte víctima haber sido víctima es parte del proceso para ir sanando, ¿no? Porque el dolor no desaparece porque lo escondas, sino que es enfrentándolo y trabajándolo. Entonces creo que eso es parte importante de empezar como ese proceso. El reencuentro con su familia, tras permanecer secuestrada varios días, fue la clave de su vida. En ese hecho, como vimos en el capítulo anterior, tuvo mucho que ver la prensa, y particularmente el periodista Robert Cox, del Buenos Aires Herald, a quien pudo conocer recientemente en la capital argentina. Pude abrazarlo y darle las gracias en persona, ya no por un intermediario, y conversar algunas cosas de lo que pasó. Y creo que lo más rescatable de eso fue en parte lo que ya te dije, ¿no? Un Robert Cox que lo hizo por su absoluta devoción hacia los derechos humanos y a la lucha por los derechos humanos, que hasta el día de hoy tiene otra visión de muchas cosas de repente, pero sigue creyendo fielmente en ese rol de la prensa. Y en una que le preguntaban un poco, si había después continuado en comunicación con mi familia, mi abuelo le escribió después una carta de agradecimiento que es realmente maravillosa y que él nos agradeció mucho también. Y me dijo que en realidad después no había habido mucho tiempo, porque a raíz del éxito en encontrarnos a nosotros, les habían llovido peticiones y habían estado abocados a seguir en esa lucha. Entonces eso me parece, dentro de todo el horror, ¿no? Una luz maravillosa, algo que me parece súper importante de destacar, ¿no? Cómo cuando la prensa quiere hacer el bien, puede hacer mucho bien. Sin embargo, entiende que el rol de la prensa no siempre ha sido tan positivo, incluso en la actualidad. Creo que lo que sí hay es como un debe en dejar de repetir ciertas cosas, en investigar más y poder, creo que todavía hay un espacio enorme para que la prensa contribuya más y mejor a una construcción real de la verdad. Entonces, yo creo que la prensa es muy cómplice de que 50 años después sigamos discutiendo estos temas. Yo creo que no estuvo a la altura de ver la importancia de los acontecimientos. Por supuesto con periodistas destacados y qué sé yo, y siempre hubo alguno que estuvo con denuncias, pero la prensa permitió, por ejemplo, que en los últimos 4 o 5 años habláramos de la teoría de los 2 demonios como si fuera una realidad. Cuando todos sabemos que no tiene nada que ver una insurrección política armada con una dictadura y el terrorismo de dirigir el aparato del Estado para hacer atrocidades, no para combatir algo.
era para hacer atrocidades. Un ejemplo es, bueno, durante 54 años se instauró el relato, por ejemplo, que los sucesos de abril, del 14 de abril del 72, donde asesinaron a mi padre, había sido por un fuego cruzado, no solo en 14 de abril, o sea, no solo en Pérez Gomar, sino también en Amazonas, o sea que los Martirena y todos habían atacado y que las Fuerzas Armadas habían devuelto y en eso habían sido asesinados. Lo mismo con las muchachas de abril, el mismo relato. Y hoy, por suerte, en ambos casos de las muchachas de abril, los sucesos del 14 de abril, la Fiscalía de Lesa Humanidad hizo una investigación con trabajo extraordinario de la Fiscalía, del grupo de Hugo Rodríguez, que desarrolló toda una metodología que se llama la autopsia histórica, y el grupo de Alicia Luciardo, ¿verdad?, el IAF, y lograron este año sacar 2 sentencias en las cuales demuestran que no fue un fuego cruzado, que simplemente los acribillaron. Siempre dijimos, el 20 de mayo aparecen 4 cadáveres y ninguno armado, ninguno estuvo en enfrentamiento armado. Willy Guaylo y Rosario Barredo, los acusados, los tupas, eran disidentes del Congreso de Viña del Mar, de Valparaíso, o Viña del Mar, no me acuerdo, creo que fue Valparaíso. Bueno, no me acuerdo. Eran los disidentes porque decían, la lucha armada no va más. Fueron acusados por los tupamaros por disidentes. O sea, estaban matando a la gente que decía no a la lucha armada, sí a la palabra, la lucha de palabra. Y ahí no hubo ni siquiera diferenciaciones. Y hasta hace muy poco yo leo teorías de los 2 demonios. Me resulta realmente muy difícil escucharlo y vienen del periodismo, lamentablemente. Todos los testimonios relacionados con los sucesos ocurridos hace 50 años coinciden en destacar a la Marcha del Silencio, que se celebra en Uruguay desde 1996 como un símbolo del legado dejado por las víctimas. Rafael Michelini, uno de los impulsores de la iniciativa, vivió aquella primera experiencia junto a su madre, Elisa de Lepiane. Que llegamos con mi madre muy temprano, muy nervioso estaba yo, y le dije, ¿vendrá alguien? Porque en ese momento estaba solo la pancarta, y eran las 6 y estaba convocado a las 6:30 y siempre arranca a las 7. Y mi madre me acaricia como cuando era niño, me dice, no te preocupes, vamos a estar todos. Y a mí me calmó. La vida no me dio tiempo, porque después ella falleció en el 2008, de preguntarle, vamos a estar todos, que Sereni, Marina Arismendi, Astori, Mariano Arana, los que estuvimos, la gente del PCNT, los que estuvimos, o todos fueron esas 10.000, 15.000, 20.000 personas que fueron y que estuvimos todos al pie del cañón. La verdad es que me emociona, me llena de orgullo ese acto cívico que tenemos los uruguayos, que creo que es único en el mundo. Me llena de esperanza justamente esto de ver cada vez más gente joven, y esta cosa del anciano que lo llevan en una silla de ruedas porque ya tiene movilidad limitada, y la madre y el padre con un bebé en los brazos, ¿no? Me parece que estamos logrando eso que buscamos, ¿no? De sembrar esta memoria e ir entregándola a las nuevas generaciones. Eso me parece hermoso y me llena mucho de orgullo de ser uruguaya y que tengamos un acto como ese. Por eso creo, por ejemplo, que yo he planteado a la bancada que el 20 de mayo debería ser una fecha patria. Porque las fechas patrias no son solo la lucha independentista de finales del siglo o del siglo XIX. Son las construcciones que las sociedades se van dando a partir de su desarrollo. Y por lo tanto el 20 de mayo hoy, sin ningún tipo de duda, es una fecha patria. Que no tiene nada que ver con feriado, no, es una fecha patria. Lo mismo diría que podría ser el plebiscito del no o el Río de Libertad. Yo me pregunto si también, ¿dónde están esos jóvenes los otros 364 días del año? No porque no estén haciendo nada, porque yo creo que hacen muchas cosas,
pero que nosotros como ya adultos grandes tenemos el deber de ver dónde están, qué están sintiendo, cómo reciben, cómo comunicarnos con ellos para que ellos después, desde la forma que sean y que busquen y todo, sigan manteniendo estos valores y esta construcción de la memoria. Carlos Alfredo Rodríguez Mercader. Si hay algo que me emociona de ser hijo del Toba, es que haya un 20 de mayo y una marcha del silencio que lleva 30 años. Eso me emociona. Si papá dejó eso, vamos arriba. Vamos arriba. Luchar en paz todos los días, en silencio todos los días por las cosas que parten las aguas. Esto sí, esto no. No es todo lo mismo. Nunca va a ser todo lo mismo. Pero el legado de las víctimas de aquel 20 de mayo de 1976 y de tantas otras que fallecieron como consecuencia del terrorismo de Estado no queda únicamente en la marcha. Entonces, verdad contra el negacionismo. Justicia para que no haya impunidad. Porque si tú matás, violás, torturás en el Estado de Derecho, vas preso. Bueno, ellos con más razón, que eran hombres del Estado uruguayo. Memoria para que no haya olvido, para que las nuevas generaciones, porque algún día no estaremos nosotros, las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió. Y como saben lo que ocurrió, es el principal antídoto contra esa enfermedad nostálgica, autoritaria. Y todo ello para que nunca más terrorismo de Estado. O sea, el terror no lo puede practicar el Estado. Queriendo construir, aunque sea en el entorno chiquitito y con aportes pequeños, los pequeños granitos de arena, a que la sociedad sea un poco mejor. Yo creo que ese es el gran legado y que es lo que también con mi accionar he querido y transmitirle a mis hijos, ¿no? O sea, que no se rindan, que no bajen los brazos, o sea, que cuando todo parezca oscuro, se puede encontrar un camino de luz y que no podemos ser indiferentes al dolor ajeno. Si lo somos, chao, cerrá y vamos, el mundo que explote. Lo primero que haces, para tratar de arreglarlo porque los querés, es, vamos a decir la verdad de todo lo que hiciste, qué fue lo que pasó. Entonces vamos a tirar todas las cartas arriba de la mesa. Son feas las cartas, son horribles. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso el país no logra hacerlo. No vamos a sanar hasta que no tengamos toda la verdad. Y no vamos a tener toda la verdad hasta que no aparezca el último desaparecido. Y luego de haber compartido con ustedes este cuarto capítulo y de haber compartido también múltiples testimonios sobre aquel 20 de mayo de 1976, queríamos cerrar este programa especial con una mirada más estructural, por ahí desde el punto de vista histórico, y es para eso que recurrimos al profesor Carlos De Masi, profesor de Historia, historiador, y aparte autor de múltiples publicaciones de la época de la dictadura y también de la transición democrática. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este programa muchas gracias especial. por la invitación. Bueno, vamos a viajar a 1976, que es un año muy potente de la dictadura, sí, particularmente uno de los más oscuros.
Y quería preguntarte por qué tiene ese rótulo y cómo justamente se enmarca, digamos, lo sucedido el 20 de mayo con la globalidad de ese año. Bueno, a ver, en principio fue un año lleno de alternativas, lleno de complejidades. En principio, en noviembre del año 75 se había puesto en marcha el Plan Cóndor. La reunión inicial en Santiago se había hecho en noviembre del 75 y en el año 76 es el año de la puesta en marcha, digamos, cuando empieza propiamente a funcionar. Y empieza a funcionar en Argentina porque siendo que, tal como se produce el calendario de golpes de Estado en la región, Argentina fue el último de todos. Entonces, gente que venía refugiándose de un país a otro, huyendo de los golpes de Estado. Yo que soy un paraguayo que se viene a Montevideo, golpe de Estado en Uruguay, se va a Santiago, golpe de Estado en Chile, se va a la Argentina. Allí en Buenos Aires prácticamente se había reunido casi toda la oposición de así las disidencias, digamos, con respecto a estas dictaduras. Y bueno, allí es donde actuó con más fuerza y desde un primer momento el Plan Cóndor. Fíjate que solo en ese año 76 fueron varias decenas de asesinatos las que vienen a ocurrir, y la mayor parte de ellos en Argentina. Pero además están ocurriendo otras cosas. Es un año, como tú decías, muy lleno de acontecimientos. Por ejemplo, en 1976, de acuerdo con el cronograma electoral uruguayo, habría que hacer elecciones. Terminaría el mandato de Bordaberry y allí hay que tomar una decisión, los militares tienen que tomar una decisión. ¿Qué va a pasar? Si convocan a elecciones, si le entregan el poder al que gane, si van a continuar. Deciden que van a continuar y deciden proponerle a Bordaberry que él continúe. Pero las cosas no fueron tan sencillas. Bordaberry se puso complicado y entonces, digamos, ponía condiciones que los militares le parecían que no eran aceptables, no porque la condición no fuera aceptable, me da la impresión, sino porque no querían aceptar las condiciones que Bordaberry les pusiera, cualquiera que fuera, porque eso, digamos, los ponía en una posición como de subalternidad frente a Bordaberry. Entonces, digamos, allí en mayo, junio de 1976 se está produciendo todo un intercambio de reuniones y memorándums entre Bordaberry y los militares sobre cuál va a ser el destino del proceso. Bordaberry ya se da cuenta, y eso se ve leyendo sus memorándums, de que no va a terminar, digamos, no va a haber reelección, no va a continuar, pero él espera seguir por lo menos hasta el 1 de marzo del 77, hasta cumplir 5 años. Pronto vio que esa no iba a ser la situación. Pero en esta coyuntura, además, ocurre otra cosa, es decir, bueno, dentro de los militares, digamos, las Fuerzas Armadas no son un grupo homogéneo, hay también algunas corrientes. Una de ellas, hay una corriente que en un momento se llamaba aperturista, que consideraba que era un momento oportuno para iniciar una transición. Es decir, para encontrar, para decirlo de alguna manera, un Valdomir de ese proceso, así como, digamos, la dictadura de Terra siguió con Valdomir o la dictadura de Santos siguió con Tajes, bueno, encontrar un Tajes, es decir, alguien que haga, un militar que haga la transición. Y había un voluntario para eso, el que aparecía como aperturista más notorio era Gregorio Álvarez, que se imaginaba a sí mismo asumir la presidencia con una especie de apoyo de un político blanco y un político colorado, formando una especie de triunvirato ahí. Y para eso fue Beck Villegas a Buenos Aires, para entrevistarse con los políticos que estaban exiliados en Buenos Aires. Y bueno, se encuentra con Michelini y tiene una larga conversación con Michelini. Michelini se la cuenta en una carta al doctor Carlos Quijano, el director de marcha que estaba en México, le manda todo un estado de situación y le dice cómo él ve la situación. Michelini tenía mucha información sobre la interna del ejército, entonces, digamos, como que describe esa situación. Quijano recibe esta carta después del asesinato de Michelini, lo destrozó, te imaginas, porque es una carta además muy cordial, muy cálida, pero, digamos, mostraba que dentro de la interna militar estaban ocurriendo cosas. Y además hay otra cosa más que está ocurriendo más lejos, pero tiene que ver con esto. Tanto Michelini como Gutiérrez Ruiz habían vinculado el golpe de Estado, la situación del Uruguay, como un fenómeno de violación de los derechos humanos, y habían logrado insertar el caso uruguayo en las redes internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, Michelini había ido al Tribunal Russell en Roma, Gutiérrez Ruiz había ido a Luxemburgo a la reunión del Parlamento Europeo y allí habían presentado el caso de la dictadura uruguaya como un caso de violación de derechos humanos. Eso, digamos, puso a estas dos figuras, además muy
en la mirada de las redes de derechos humanos y sobre todo en la mirada de Amnistía Internacional, que era una organización muy preocupada por el tema, que además en ese momento estaba dirigido por un argentino, Eddie Kaufman, que tenía mucho vínculo, digamos, histórico con Montevideo y con el Uruguay. Entonces, cuando se produce el secuestro de Miquelini y Gutiérrez Ruiz, Amnistía Internacional inicia una gran campaña reclamando que el gobierno norteamericano haga algo, digamos, para conseguir la libertad de estos secuestrados. Y cuando aparecen los cadáveres se transforma ya en una especie de escándalo, como diciendo, bueno, esto, digamos, ha ocurrido con la tolerancia del gobierno de Estados Unidos y con la actividad de Argentina, Uruguay, la coordinación represiva, etcétera, etcétera. Claro, es muy claro a lo largo de tu relato una de las preguntas que yo pensaba hacerte. ¿Qué importancia tenían en esa resistencia contra la dictadura y en esa pretendida transición Gutiérrez Ruiz y Miquelini? Ya quedó clara con tu anterior respuesta. Sí, pero hay más elementos sobre eso. ¿Hay más elementos? Hay más elementos, claro. Primero, está el hecho de que se trataba de dos figuras relevantes que tenían visibilidad internacional. Querían mostrar que la visibilidad internacional no daba inmunidad. Segundo, se trataba de dos figuras que además eran emblemáticas de la oposición a la dictadura internamente. Tanto Miquelini como Gutiérrez Ruiz, antes del golpe de Estado, habían tenido una actuación muy fuerte en el Parlamento, denunciando, sobre todo Miquelini, las violaciones a los derechos humanos y etcétera. Eso también, digamos, los volvía particularmente antipáticos. Miquelini, como te decía recién, tenía mucha información de la interna militar y eso resultaba incómodo. Miquelini era el que había revelado la famosa tregua del año 72, en junio del 72, entre sectores del ejército y dirigentes del MLN, en la cual, digamos, se había negociado alguna especie de acuerdo a espaldas del gobierno que al final no cuajó. Pero a las Fuerzas Armadas no le gustaba que se dijera que había divisiones internas, digamos, allí. Y por otro lado también hay un mensaje bastante claro a todo el conjunto de la población. Bueno, si a estos legisladores les pasa lo que les está pasando, ustedes no están libres de llegar a eso. Y una última cosa que después pasó más de una vez es que dentro de la interna militar, cuando hay un sector que busca aproximarse a los políticos, allí se producen unos asesinatos de políticos que resultan, digamos, destruyen prácticamente toda posibilidad de negociación. Es el caso de Miquelini y Gutiérrez Ruiz, es el caso del vino envenenado y de Cecilia Fontana de Heber, y es el caso del asesinato de Roslik en 1984. Y a nivel del Plan Cóndor, ¿qué importancia le das a este hecho especial, ¿no? Porque es demasiado claro, son políticos uruguayos que mueren en Argentina, una clara connivencia entre las dos dictaduras. En ese momento, ¿ya quedó claro que pasaba por ahí? ¿O cuánto tiempo demoró en identificar eso como una acción muy clara, coordinada entre las diferentes dictaduras? Bien. Y fogoneada por Estados Unidos, digamos? Claro, es una situación doble, es decir, la coordinación represiva existía de antes, era notoria desde antes. Los fusilados de Soca, por ejemplo, tenían cigarrillos con fósforos comprados en Argentina, es decir, era claro que lo habían traído de allá. Pero, digamos, lo que acá está pasando todavía no se ve como el resultado de un plan organizado e institucionalizado. Si recién cuando se destaparon los archivos, cuando se empezaron a leer los archivos, se empezó a ver toda la coordinación que existía y todo el volumen documental que esto implicaba. En 1976 era muy claro que había una coordinación represiva, porque fíjate que además de Miquelini y Gutiérrez Ruiz, fue asesinado Juan José Torres, por ejemplo, general boliviano que había sido presidente de Bolivia, y hay, digamos, allí una movida fuerte. Bueno, Wilson Ferreira se escapa con lo justo, Juan Raúl Ferreira más o menos también. Es decir, allí era evidente que se estaba procesando una limpieza, entre comillas, de dirigentes políticos pesados que se habían refugiado en Buenos Aires porque era el final el último reducto más o menos democrático. Ahora, que había un plan y que ese plan se llamaba Cóndor y etcétera, fue algo que se vino a saber recién después. Hablábamos con Benjamín Liberov, ¿no? El hijo de Manuel, que fue desaparecido también en esa fecha. En esas fechas. Exactamente, y él decía que para él el 20 de mayo debería ser una feria, una fecha patria. ¿Vos coincidís como historiador con ese...? Bueno, las fechas patrias hay que manejarlas con mucha prudencia. Sí. Yo entiendo que es una fecha especial y me parece bien, digamos, por más que si uno lo mira puede resultar un poco problemática la explicación, me parece bien que la marcha se haga el 20 de mayo.
por más que la marcha es en reclamo de verdad y justicia sobre el destino de los desaparecidos, el 20 de mayo el único desaparecido es Manuel Liberov, pero digamos, se vincula con todo la denuncia del terrorismo de Estado como práctica normal de la dictadura. Ahora, digamos, soy desconfiado de las fechas patrias, es decir, las fechas patrias se construyen a lo largo del tiempo, las construye la sociedad, las instituye a su manera y después resulta muy difícil cambiarlas. Mirando la historia del Uruguay, se han aprobado varias leyes creando fechas patrias que después nadie recuerda. Y por otro lado hay fechas que se institucionalizan cuando ya hace mucho tiempo que se están conmemorando. Por ejemplo, para que tengas idea, los festejos, según la ley de 1859, los festejos de la fecha de la independencia debían realizarse el 19 de abril y no el 25 de agosto, no me preguntes por qué. Pero, digamos, la fecha del desembarco de los 33 orientales se estaba conmemorando ya desde mucho antes. Entonces, hacerlo fecha patria, temo, y no quiero digamos, discrepar con Benjamín, pero me parece que sería un poco como que terminaría banalizándola. Es decir, bueno, es un día fecha patria, no se trabaja, te levantas tarde, tomas unos mates. Él dijo no necesariamente feriado, pero sí fecha patria. Él hizo la distinción. De hecho ya lo es, digamos, del tipo de fecha patria que resulta más sólido, que son las fechas que la misma sociedad instituye como fecha, ¿no? Como el 1 de mayo, por ejemplo, digamos, que demoró mucho en aparecer en el calendario de feriados, pero sin embargo se conmemoraba de final del siglo XIX. Es decir, creo que en ese sentido el valor que tiene ya es de por sí muy importante. Profe, la última, y te pido que sea lo más breve posible, porque ya estamos cerrando el programa. No es fácil, y nunca es fácil saber qué hubiera pasado si. Pero hiciste un libro espectacular sobre la transición democrática, ¿no? Prácticamente desde el no hacia las elecciones del 85, que es un libro fantástico. Y la pregunta que quería hacerte es qué hubiera pasado con Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini vivos en ese momento. ¿Cómo hubiera sido la transición? Es difícil, pero digamos, como vos decís, ¿qué hubiera pasado? Pues yo creo que Michelini hubiera sido un actor de primera línea en esa transición. Y creo además que hubiera, con su peso político, tal vez volcado un poco la transición en una línea más garantista, más respetuosa de los derechos humanos de lo que al final vino a resultar. Es decir, en el diálogo del Parque Hotel, en el diálogo del Club Naval, los derechos humanos prácticamente no forman parte de la agenda. Bueno, creo que Michelini hubiera estado ahí, primera cosa, hubiera estado como negociador y me parece que hubiera logrado la manera de introducir estos temas en esos campos. No mucho más, es decir, lo que una persona puede hacer en un movimiento del volumen que tuvo la transición acá no es mucho, pero eso ya hubiera sido relevante. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado en este muchas programa gracias especial. por la invitación. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hemos repasado uno de los hechos más oscuros, más significativos de la historia reciente del Río de la Plata. Gracias por habernos acompañado y espero que lo hayan disfrutado. Que pasen muy bien.